Bienvenidos, hola, bienvenidos a nuestro webinar Content for Revenue. Vamos a esperar un momentico para iniciar y básicamente la dinámica va a ser una charla más o menos de unos 40 minutos y después abriremos este espacio para preguntas de cada uno de ustedes. Así que las dudas, inquietudes que tengan las pueden poner en el chat y al final estaré contestando las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Les agradecemos que nos estén acompañando y como les digo, más o menos en unos 2 minuticos estaremos iniciando. Bueno, señores, como les decía, la idea de este webinar es más o menos estar con una charla de unos 40 minutos máximo y abrir el espacio para preguntas. Las personas que tengan alguna inquietud, alguna duda, la pueden colocar en el chat y tan pronto termine estaré contestándolos. Empecemos por aclarar un poco. En este webinar, básicamente vamos a explorar los diferentes conceptos relacionados, primero con marketing de contenidos, segundo con contenido aumentado, después por SEO for Revenue y la importancia del Content for Revenue en el contexto digital actual. Empecemos por lo primero, y es qué es una verdadera estrategia de marketing de contenidos. Mucha gente piensa que marketing de contenidos es contenido en redes sociales y desafortunadamente para las personas que lo piensan, el concepto va mucho más allá de un plan de contenido en redes sociales. El concepto de marketing de contenidos tiene una premisa fundamental y es cómo lograr que una marca construya sus propias audiencias. Y cuando yo hablo de una marca, puede ser una marca de consumo masivo o puede ser una marca como un medio de comunicación, cualquiera de los dos. Al final, hoy en día, y no podemos desconocer que tanto marcas como medios tienen el mismo objetivo, y es que, por un lado, las marcas necesitan construir audiencias para venderles productos y servicios, y los medios necesitan construir audiencia para venderles suscripciones y publicidad. El gran punto que hay detrás de una buena estrategia de marketing de contenidos, básicamente, es que al final, lo que cualquier marca debe lograr es tener audiencias propias. Entonces, para poder tener audiencias propias, hay una premisa fundamental y es que el contenido no puede ser el contenido de marca. No puede ser contenido que esté totalmente orientado a vender los atributos de la marca, sino que esos atributos pasan a un segundo plano. Entonces, como lo digo, el objetivo básicamente del content marketing está centrado en informar y en captar audiencias propias. Ahora bien, ¿qué es al final entonces una estrategia de contenidos? Y yo siempre digo que una estrategia de contenidos no es un plan de publicación en redes sociales. Una estrategia de contenidos, si está bien estructurada, es un plan integral que por encima de cualquier cosa pretende guiar la creación, la publicación y la gestión de contenido para lograr unos objetivos específicos de negocio y de audiencia. Al final, esto implica que para que uno pueda realmente responder a necesidades de los usuarios, necesita entender cuáles son las necesidades de ese público objetivo y qué tipo de contenido es el que resonaría en ellos. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo hacer un ebook que hacer un video. Al final, uno tiene que buscar qué formatos de contenido son los adecuados para poder lograr eso. Y en nuestro caso, ese contenido, pues debe, y vuelvo, insisto, ayudarle a la marca a construir audiencias propias. Y es clarísimo que para que eso realmente funcione, el SEO es clave y determinante. Ahora bien,
¿Cuáles son los componentes que tiene una estrategia de contenido si uno lo quiere hacer bien? Lo primero es la definición de los objetivos y mucha gente dice, bueno, pero es que eso es muy simple y les digo, no. Cuando uno tiene una clara estrategia de contenidos, los objetivos son determinantes para definir los formatos que tiene la marca. Voy a poner un ejemplo. Si el objetivo que tiene la marca es generación de leads, eso no lo logra ni con videos ni con artículos, lo logra con formatos descargables como puede ser ebooks. Si el objetivo es reconocimiento de marca, eso sí se puede lograr con algunos formatos como pueden ser artículos o pueden ser videos. Entonces, lo primero es definir claramente cuáles son los objetivos, de ahí viene el diseño como tal de la estrategia, que es una etapa que es muy compleja y mucha gente percibe que es simple, pero va un poco más allá. A los que quieran profundizar en esto, tenemos en nuestro canal de We Are Content de YouTube, tenemos un webinar que di claramente donde explico cómo se desarrolla o cómo se debe desarrollar claramente una estrategia de contenidos. Aquí estoy haciendo, como decimos, un pequeño brochazo. Después viene el tema del planteamiento de esa estrategia, o sea, yo la diseñé, ahora viene el planteamiento de la estrategia. El cuarto punto que mucha gente no lo tiene en mente es que para que esto funcione, esto necesita una parte técnica. Cuando yo hablo de ingeniería y SEO, tiene que haber una parte técnica para que ese contenido que se coloca en el sitio web realmente tenga el alcance que se necesita. Técnicamente tiene que estar bien desarrollado. Esto se los menciono porque desafortunadamente nos encontramos con muchísimos casos en los cuales cuando vamos a ver la parte técnica es un completo desastre. Y cuando digo un completo desastre, no me refiero a que quien desarrolla las páginas o quien les vaya a desarrollar sus páginas tiene que saber cómo crear una página para que el SEO realmente funcione. Después viene la creación del contenido, que en eso, pues, para los que no conocen, nosotros en We Are Content desarrollamos una plataforma de donde tenemos cerca de 5.000 redactores conectados. Em, para los que les interese trabajar con contenido humano y para los que les interese trabajar con contenido con IA, estamos muy cerca de lanzar nuestra plataforma. Va a ser una plataforma completamente diferente a lo que hay. Y esto lo menciono, o ahorita voy a profundizar de pronto tal vez en esto, pero digamos que viene la etapa de creación donde ustedes van a tener contenido hecho por humanos y contenido hecho con IA. Después viene la importancia dentro de sus compañías de tener un equipo, porque normalmente lo que pasa en estos casos es que como no hay, esta concepción es diferente, se lo delegan a la persona de marketing y muchas veces la persona de marketing no tiene el tiempo para poder dedicarle a esto con la dedicación, perdón la redundancia, que esto necesita. Después de que el contenido ya está hecho, viene la etapa de distribución, que ahorita voy a tocar esto tangencialmente, donde puedo distribuir el contenido vía publicidad nativa, vía influencers, vía redes sociales y demás, que eso en muchos casos nos ayuda a empujar ese contenido. Y por último, lo más importante, las mediciones. En este tema de las mediciones, hago énfasis. Esto idealmente es la unión de, por un lado, de GA4 con Google Search Console. La mayoría de la gente no conoce Google Search Console y el poder que tiene Google Search Console para esto que estamos hablando es fundamental. Entonces, viene el primer concepto que nos inventamos, que es el concepto del contenido aumentado. ¿El contenido aumentado qué es? Y lo pongo ahí, es un término propio de We Are Content, nos lo inventamos nosotros, y es cómo logramos que el contenido hecho con IA tenga la posibilidad de conectar emocionalmente con los usuarios. Y eso ya lo detectamos, si les digo que hemos utilizado 30 plataformas de IA, tal vez es poco. Y hay un tema muy importante y es que los textos hechos con IA no conectan de la misma forma que cuando ese texto con IA es revisado por un ser humano y tiene ese componente humano de creatividad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente trabajando con el concepto de contenido aumentado, que al final, vuelvo y repito, lo que buscamos es lograr que las marcas construyan sus propias audiencias y ese contenido aumentado básicamente es contenido hecho con técnicas de SEO, precisamente para lograr el objetivo de posicionar ese contenido y que las marcas no dependan 100% de publicidad para lograr derivar tráfico a sus sitios web. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ese concepto de contenido aumentado es contenido hecho con IA más el componente humano, que es el que nos ayuda a conectar emocionalmente.
Y quiero hacer énfasis en esto en un punto, porque ustedes dirán, el contenido con IA es bueno. Y yo les digo, sí puede llegar a ser bueno, pero hay una cosa que es clara, y es que, y vuelvo y repito, hemos utilizado 30 plataformas diferentes para ver si existe una plataforma que realmente pueda tener una solución que sea realmente buena. Yo les digo una cosa, la calidad, la estructura y la profundidad de un artículo no se logra con IA o por lo menos no hemos podido lograrlo. Yo los invito a que ustedes hagan un ensayo. Díganle a cualquiera de las plataformas de IA, a ChatGPT, a Cloud, a Perplexity, a Gemini, a cualquiera. Díganles que les haga un artículo de 5.000 palabras y ustedes van a ver lo que les pasa cuando piden un artículo de 5.000 palabras. Y se los anticipo, no van a lograr crear un artículo de 5.000 palabras en ninguna de las plataformas. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad y la profundidad para poder crearlo, cosa que sí tenemos los seres humanos. Yo no digo que en el futuro no vaya a cambiar esto, pero lo que sí les puedo decir es, hoy, aquí y ahora, no lo hemos logrado. Y hay otro segundo punto que es muy importante, y es que lo que llamamos el contenido general, hoy y mañana lo va a cubrir la IA. Un ejemplo de eso es backlink. Ustedes para saber qué es un backlink hoy, posiblemente entran a ChatGPT y le preguntan qué es un backlink y ChatGPT les va a contestar. Entonces, aquí hay un tema muy importante que se desprende en dos. Lo primero es que las consultas de términos generales yo creo indiscutiblemente que todas van a migrar a IA porque es mucho más fácil y de una u otra forma le da respuestas más certeras y uno no tiene que ponerse a refinar y a refinar y a refinar consultas. Pero entonces ahí viene la segunda. Si ustedes hacen el ejercicio y le preguntan a la IA que cómo hacen para que la IA lo referencie a ustedes, la IA les va a decir que es fundamental el SEO y son fundamentales los backlinks. Y hagan el ensayo, pregúntenle a ChatGPT, hey, ¿cómo hago para que tú me recomiendes a mí o a mi producto y mi servicio? Y les va a decir, lo primero es SEO, lo segundo son menciones en otros medios que son backlinks. Entonces volvemos otra vez a un círculo donde la IA se nutre del SEO y el SEO es lo que le genera al final audiencias propias a las marcas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que este concepto para nosotros del contenido aumentado tiene el componente de la IA, tiene el componente humano y eso al final, el contenido nos permite, como lo estamos haciendo hoy, es tener la calidad, la estructura y la profundidad que no se logran hoy en día con IA. Y de ahí también se desprende que si yo logro estar en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda, ChatGPT, Cloud, Perplexity, Gemini y demás, lo que van a hacer es van a referenciar nuestro contenido y ahí nos van a empezar a generar algo que se llama el tráfico referral, que ustedes ya posiblemente algunos ya lo han visto. Y el referral se refiere a tráfico referido que es direccionado por ChatGPT, Gemini y demás. Entonces, ojo con eso, ténganlo en cuenta y ese es el concepto al final del contenido aumentado. Un ejemplo de un artículo. Cuando hablamos de un artículo enfocado a Content for Revenue, que ahorita vamos a profundizar más, claramente lo que busca al final es trabajar en la intención de compra. Y en la intención de compra, ¿qué significa? Si ustedes le ponen hoy a ChatGPT dónde reservar un hotel de lujo en Punta Cana, ChatGPT les va a poner todas las opciones que hay, pero finalmente cuando ustedes hagan clic van a terminar entrando al artículo. Entonces, por donde ustedes disparen la pregunta, ya sea IA o la disparen por Google, en cualquiera de los dos casos van posiblemente a terminar en el mismo artículo. Pero ¿cuál es la diferencia de este texto? Que el keyword sobre el cual está construido el texto es un keyword que está lo que llamamos en el funnel de conversión, está en la parte inferior del funnel de conversión. Cuando una persona ya dice, quiero reservar un hotel de lujo y dónde reservar un hotel de lujo, es porque ya tiene una intención clara en la parte baja del embudo. ¿Cuál es la diferencia en el contenido? El contenido de la parte superior del embudo es contenido súper informativo. Puede ser qué hay en Punta Cana o dónde puedo dormir en Punta Cana. De ahí van bajando y llegan a que la solución es un hotel de lujo y ahí precisamente es donde empieza a operar el contenido amplificado con el concepto de Content for Revenue que ahorita lo vamos a profundizar. Después viene entonces, ¿cuál es el concepto del SEO for Revenue? Y el concepto de SEO for Revenue básicamente parte de una premisa y es que el SEO siempre ha estado orientado a generar tráfico.
Lo que nosotros queremos con el concepto de SEO for Revenue es llevar de tráfico a ingresos. Y lo que queremos con el SEO for Revenue es enfocarnos en atraer visitantes con una alta intención de compra. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que cada clic que tenga un impacto directo lo tengan los ingresos de la compañía. Entonces, por un lado está cómo crear el contenido amplificado, que es IA más humano, y por el otro lado está SEO for Revenue, es cómo logramos encontrar keywords que nos permitan traer al usuario con una alta intención de compra. Y al final, un poco lo que ocurre entre el SEO tradicional y el SEO for Revenue es que el SEO tradicional tiene un objetivo de tráfico, mientras que el SEO for Revenue tiene un objetivo de ingresos. El SEO tradicional tiene como los indicadores son visitas, cuántos keywords se están indexando, cuántas impresiones orgánicas, cuántos clics orgánicos, mientras que el KPI en SEO for Revenue van a ser conversiones. En el SEO tradicional el objetivo es crear textos simples, mientras que en el SEO for Revenue es utilizando IA cómo lograr contenido de calidad y que conecte emocionalmente con el usuario y que finalmente esté direccionado a con unos CTAs adecuados para que haya al final conversiones. Entonces, el impacto del SEO tradicional no es propiamente directo porque lo que está generando es tráfico, mientras que lo que queremos con el SEO for Revenue es un impacto directo en las ventas. O sea, aquí hay una clara diferencia entre los dos tipos de SEOs. Un ejemplo del SEO tradicional, el keyword puede ser mejores playas de España. En el keyword para SEO for Revenue es alquiler de villas de lujo en Marbella. Es decir, estoy yendo directo a la acción. El objetivo entonces de Mejores Playas es atraer tráfico con contenido informativo sobre destinos populares, buscando que a través de ese contenido la persona se dé cuenta que hay unas opciones para alquiler de villas de lujo en Marbella. Mientras que en el segundo, el objetivo claramente es convertir a ese usuario que busca propiedad en clientes potenciales. El ejemplo de contenido, como decimos, son artículos sobre atracciones turísticas y guías de viaje, que nosotros lo hemos venido haciendo también, y mientras que el ejemplo del contenido, en este caso de SEO for Revenue, posiblemente puede ser un landing page con ofertas personalizadas, guías de compras, testimonios de cliente, que al final se logran posicionar orgánicamente y nos llevan a que haya una acción mucho más clara. Entonces, al final, el SEO tradicional se ha enfocado siempre en el volumen de búsquedas y ranking de palabras claves, mientras que en el SEO for Revenue se va a centrar en intención de compra y en la conversión de usuarios en clientes. Le ratifico, si alguno tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat y con mucho gusto al final la estaremos contestando. Entonces, por un lado tomamos contenido amplificado, por el otro lado tomamos SEO for Revenue y de ahí viene un concepto donde converge todo que se llama el Content for Revenue. El Content for Revenue, como digo, es un concepto que desarrollamos nosotros y el Content for Revenue básicamente es un enfoque estratégico que combina el contenido aumentado y el SEO for Revenue para generar ingresos que sean tangibles para una marca. Aquí tiene la diferencia al final de qué pasa con el contenido tradicional y el content for revenue. En creación, el contenido tradicional siempre normalmente lo han venido haciendo solo humanos, mientras que en el content for revenue es IA más creatividad humana. ¿Esto qué implica en muchos casos? Que quien hace o quien tiene el poder de esa creatividad humana no necesariamente va a ser un redactor, sino puede ser, si vamos a describir de temas de arquitectura, posiblemente la creatividad humana la tiene que dar es un arquitecto, porque el eje de todo el contenido está hecho con IA y lo que necesitamos es que ese arquitecto valide, revise y le ponga ese sentido que la IA posiblemente hoy no la está generando. Y por eso digo posiblemente hoy. La optimización del contenido tradicional, SEO básico, título SEO, metadescripción, densidad de la palabra clave, H1, H2, H3, en fin, mientras que la optimización en el Content for Revenue implica un SEO más avanzado donde deben optimizarse claramente las páginas de producto en primera instancia y después viene la creación de contenido para las tres etapas, pero haciendo mucho énfasis sobre todo en la última etapa. El enfoque del contenido tradicional es información general, mientras que el Content for Revenue es contenido guiado por la intención de compra. Ese es lo que debemos pretender. Y los resultados del contenido tradicional son visitas, engagement, mejora en el número de keywords, en fin, mientras que en el Content for Revenue, en este caso, les quiero decir, es determinante no solo Google Search Console, sino es determinante GA4
porque ahí hay que configurar, y como lo voy a mencionar ahorita, hay que configurar los eventos llamados conversiones para poderle hacer el tracking a lo que está pasando con el contenido. Entonces, una estrategia de Content for Revenue, como lo dije, busca incrementar los ingresos sin depender de ads. Ojo, sin depender 100% de ads, porque puede presentarse el caso donde hayan keywords que sea imposible posicionarse, como un ejemplo que voy a poner ahorita, y de una u otra forma pues lo que necesitamos en este caso es que en esos keywords que es difícil posicionarse, pues posiblemente va a tocar recurrir a ads. Entonces, hay 5 pasos claves para una estrategia de Content for Revenue. La primera, hay que identificar claramente esa intención de compra. Analizamos búsquedas y comportamientos, creamos contenido que resuelve y motiva la acción. Y ojo, se los acabo de decir, el análisis de Google Search Console como fuente primaria de información es determinante. Así, eso nos va a llevar a optimizar inicialmente todas las páginas de producto. Tenemos que optimizarlas. Después viene el tema de la utilización de lo que llamamos contenido en texto y audiovisual. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que estamos haciendo en este momento. Esto es, por ejemplo, un texto que desarrollamos del Swipe Up y como ustedes pueden ver aquí en esta parte, en el momento en que ustedes entran, pueden Swipe en oír el Instagram. texto, ¿Cómo usarlo para pueden oír el aumentar texto conversiones? para la persona que no quiere leerlo y aquí también tiene un video precisamente Swipe que up está elige hablando para de más. exactamente lo mismo. Entonces, la importancia del contenido audiovisual en esto se empieza a volver realmente importante. Después viene la optimización para la conversión. Cada artículo que se desarrolle o cada página que se desarrolle es muy claro que debe tener unos CTAs adecuados y el objetivo de esos CTAs, como decimos, pues es diseñar para convertir visitas en ventas. Como lo menciono, es clave la optimización de las páginas de producto y hay un tema y es que uno podría llegar a definir un cálculo del potencial que tiene y básicamente cómo lo hace. No sé si todos tienen claro que si uno logra llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, la tasa de clic orgánica es del 30%, la segunda posición del 15%, la tercera posición del 10%, la cuarta posición del 5%. Si yo tengo un keyword que tiene 100.000 búsquedas, significa que si lograra llegar a la primera posición, el potencial son 30.000 clics y teniendo una tasa de conversión, voy a ponerlo de una forma sencilla, que puede ser del 10% en contenido, podríamos estar hablando que podríamos conseguir 3.000 usuarios. Y ahora bien, si yo tengo claro cuál es el lifetime value de cada cliente, podría llegar a estimar con una inversión en contenido, cuál es el retorno que puedo llegar a lograr. Entonces, es interesante que ustedes tengan en cuenta que hay mecanismos para poder definir uno a qué posición puede aspirar dependiendo de la complejidad del keyword. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Otro punto que es importante, el análisis de la competencia. Ustedes pueden decir, es que mi competidor es, no sé, Sonos. Y cuando van a ver, ese competidor no tiene unas buenas posiciones, se está indexando sobre keywords que muchas veces uno no los había pensado. Entonces es importante analizar la competencia para ver qué keywords pueden llegar a ser afines al producto o servicio que yo estoy vendiendo. Y lo último que les menciono, la parte técnica. De nada sirve todo lo que estamos mencionando si por un lado el sitio no tiene una buena experiencia de usuario, está montado en la parte de contenido, no está montada en nuestra opinión en WordPress, sino está en otro tipo de CMS que no son realmente SEO friendly. Y lo otro, de nada sirve que esté montado el sitio con todas las condiciones técnicas si la autoridad que tiene su dominio, es decir, el domain rating o el domain authority, no es buena. Y esto lo menciono sobre todo para sitios que apenas están empezando. Si ustedes están empezando, investiguen qué es el domain rating o el domain authority, que ahorita se los voy a mostrar, cuál es el que ustedes tienen. Porque si ustedes tienen una autoridad de dominio muy baja, la autoridad de dominio es como el nivel de confianza que sienten los buscadores en el sitio. Si la autoridad es muy baja, el proceso va a tomar más tiempo del que ustedes pensarían. Y en ese caso muchas veces es conveniente utilizar ads porque eso me acelera mientras que el SEO empieza a tomar ventaja. Entonces, este último punto es muy importante y clave que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, después de que está todo hecho y está funcionando perfecto, es yo les diría fundamental que ustedes piensen en el tema de amplificación por un lado
y en el tema de los backlinks. Como les acabo de decir, la autoridad del dominio es el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. ¿Eso cómo se construye? A partir de enlaces externos, es decir, los backlinks. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Porque muchas veces muchas marcas piensan que únicamente creando buen contenido, con eso uno logra posicionar una página de producto. Y yo les quiero decir que no necesariamente. Puede presentarse casos, sí, pero no es lo habitual. Lo habitual es tener muy buen contenido, tener una muy buena parte técnica y tener muy buena reputación. Esas tres son fundamentales. Entonces, cuando yo hablo, yo ya tengo el contenido, ojalá lo pueda amplificar con redes sociales e influenciadores, que tal vez no les he contado esa noticia. Estamos, yo creo que a unos 2 meses de lanzar nuestro módulo de influenciadores dentro de la plataforma de We Are Content, que va a ser un módulo donde ustedes van a poder contratar al influenciador desde la misma plataforma, no como las otras plataformas que hay, donde ustedes tienen que, ahí hay información de influenciadores y tienen que salir a buscarlos y a negociar con ellos. La idea es que dentro del mismo módulo que tendremos en We Are Content, van a poder hacer todo el proceso completo e inclusive pagarle a los influenciadores. Entonces, en este tema de amplificación, y esa es la razón por la cual lo estamos haciendo, es porque somos unos convencidos que en el tema de influenciadores nos pueden ayudar a potencializar el contenido que hacemos con las técnicas de SEO y demás. Entonces, como les digo, es clave tener en cuenta que este proceso de posicionamiento orgánico no es inmediato y que en muchos casos la amplificación paga puede acelerar la generación de leads. Pero ojo, no se queden con la idea que si yo compro publicidad, eso me va a mejorar el SEO. No tienen nada que ver, son mundos diferentes y si los ads no les van a impulsar el SEO, van por lados completamente diferentes. Entonces, cuando yo les menciono el tema de los backlinks y el domain rating y el domain authority, acá les muestro un caso. El keyword préstamos en línea en un país, en este caso como Colombia. Este es un software que se llama Href, para los que no lo conocen, estos normalmente son softwares pagos. Lo primero que nos dicen es cuál es el nivel de dificultad que tiene posicionar esa palabra clave en el mercado. Fíjense que acá en la parte inferior nos dice, si usted quiere llegar a estar en las 10 primeras posiciones con el keyword préstamos en línea, que préstamos en línea está, podríamos decir, en la parte baja del embudo, claramente nos dice, si usted quiere llegar a estar en las 10 primeras posiciones y competir contra estos que están, necesita más o menos 71 backlinks. Entonces, eso les da un parámetro de qué tan difícil o fácil es, porque el valor de un backlink depende de la autoridad del medio. Voy a poner un ejemplo. La revista Forbes cobra por un backlink $3.000 porque tiene autoridad de 93. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Acá nos da el volumen de búsquedas y cuando entramos a analizar contra quién tenemos que competir, que esto es muy importante, y es, hey, yo quiero posicionarme sobre textos con inteligencia artificial, ¿contra quién voy a competir? Entonces, acá me saca el listado y ojo, depende del país, los resultados son completamente diferentes, normalmente. Y acá nos aparece cuál es la autoridad de cada uno de estos dominios con los cuales voy a competir y cuál es la autoridad de cada URL. Estas autoridades están dadas por el número y la calidad de los backlinks. Puede ocurrir que este puede 3.400 backlinks, pero ustedes dirán, si este tiene 3.400 backlinks, ¿por qué no está en la primera? Pues lo primero es que la calidad del contenido es la primera variable, la segunda es la experiencia del usuario y la tercera es la autoridad o reputación. Como se dan cuenta, él tiene 3.400, pero este URL particular tiene una autoridad de 15, este tiene una autoridad de 24. Entonces, hay que tener en cuenta cuando uno se va a meter con keywords que van a la parte baja del embudo, uno tiene que tener claro que hay que invertirle contenido de calidad, tengo que tener clara la parte técnica y muchas veces tengo que tener en cuenta contra quién tengo que competir y la calidad y la inversión que tengo que hacer en backlinks. Entonces, no necesariamente, si yo quiero meterme por préstamos en línea, es el camino. Puede ocurrir que cuando ustedes hagan o hagamos nosotros la investigación, les digamos, mire, hay posibilidades de meterse con este otro keyword que no tiene el mismo volumen de búsqueda, pero tenemos la posibilidad de llegar a estar en las primeras posiciones y con eso podríamos lograr un número de leads superiores. Entonces, resumiendo hasta acá, es clave que tengan en cuenta que el concepto de Content for Revenue lo que busca al final es trabajar con contenido que esté en la parte baja del embudo, donde la intención de compra sea alta y que finalmente para lograr eso, posiblemente tengo que utilizar redes sociales, tengo que utilizar influencers, tengo que trabajar con backlinks para poder lograr ese objetivo.
Es decir, que la importancia de la amplificación es, en determinado caso, puede llegar a ser muy importante. Por último, pasamos al tema de las mediciones. Señores, aquí hay que trabajar con estas dos herramientas. Hay que trabajar, por un lado, con Google Search Console, que en mi opinión es la plataforma más importante para eso, y por el otro lado hay que trabajar con Google Analytics 4. Google Search Console me dice qué está pasando en el buscador. Google Analytics me dice qué está pasando en mi sitio. En mi sitio yo puedo medir las conversiones con Google Analytics 4. Yo no puedo medir conversiones con Google Search Console, pero Google Search Console es el que me dice si sobre un keyword en la parte baja del embudo estoy mejorando de posición. ¿Y por qué digo mejorando de posición? Porque muchas veces cuando ustedes empiecen a trabajar, el keyword se indexa inicialmente en Google, pero entra a la posición 80. Lo que uno tiene que empezar a ver es cómo con las estrategias que uno empieza a desarrollar pasa a la 80, a la 70, a la 60, a la 50, así sucesivamente. Y Google Search Console es la plataforma que nos dice eso. Eso no nos lo dice Google Analytics. Con Google Analytics, ya cuando lo tengo en una buena posición es cuando puedo empezar a medir las conversiones. Entonces, ¿cuáles son las métricas claves? Por un lado, la tasa de conversión me va a decir cuántos visitantes realizan la acción deseada, el costo de adquisición, cuánto me vale adquirir un nuevo cliente a través, utilizando la estrategia de contenidos, los backlinks, todo lo que acabamos de mencionar. Y por último, ¿cuáles son los ingresos atribuidos al contenido? ¿Eso se puede medir? Sí, se puede medir y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las métricas de engagement y ROI? Básicamente, ¿qué volumen de tráfico orgánico estoy recibiendo? ¿Cuál es el time spent promedio que la gente dura en la página? ¿Cuál es la tasa de rebote que logro con una estrategia de contenidos? ¿Y cuál es al final, cuál es el retorno sobre la inversión sobre todo lo que yo estoy colocando? En esto les puedo decir que normalmente las tasas de rebote que se logran con esto son las mejores de todas las fuentes de tráfico. Yo les podría decir que hay una que normalmente siempre nos marca muy bien, que es lo que se llama el tráfico referral. El referral es gente que hace clic en hipervínculos, termina llegando a nuestro sitio web y normalmente esos tienen unas tasas de rebote muy bajas y después sigue todo lo que tiene que ver con search. Entonces, en todo esto, es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el ranking en el cual está cada una de las palabras claves, es decir, en qué posición están las palabras claves, si estamos mejorando y acercándonos hacia las primeras posiciones. Como les dije, en la medida en que ustedes lleguen a las primeras posiciones, las tasas de clic van subiendo. Y les doy un dato, la tasa de clic de ads promedio es del 2,8%, la tasa de clic de la primera posición orgánica es del 30%. Esto no quiere decir que una es mejor que otra. Para mí es que la gente indiscutiblemente confía más en el orgánico que en el pago. Em, entonces, el ranking es importante porque el ranking me determina el CTR. Al final también es clave que ustedes puedan evaluar cuál es el costo de adquisición que tiene cada cliente para que ustedes puedan ver si invierten $1,000 en contenido, cuánto tiempo se van a demorar en recuperar ese costo y claramente cuánto me vale cada uno de los leads que yo consiga por este medio. Entonces, en resumen, el Content for Revenue, hay que trabajar indiscutiblemente en intención de compra. El contenido es contenido emocional, transaccional y súper orientado a la acción. La optimización de las palabras claves de alta intención es determinante, es donde hay que meter gran parte de los esfuerzos. Y las mediciones, como les digo, Google Analytics y Google Search Console se complementan y trabajan de la mano, lo cual es importantísimo. Entonces, primero, enfocarse en conversiones. Hay que priorizar aquellos keywords que me puedan definitivamente traer calidad de usuario. Lo segundo, el contenido emocional. Ya lo hablamos del contenido amplificado. Yo les hago la recomendación que si ustedes están creando contenido con IA, consigan una plataforma para que les valide si es demasiado obvio que es hecho por IA. Nosotros estamos utilizando una plataforma que se llama Winston, que es paga para poder validar si el contenido definitivamente, el que hacen los redactores en nuestra plataforma está hecho por IA o no, porque definitivamente los mismos buscadores, o sea, el mismo Google detecta el contenido hecho por IA cuando es 100% por IA y normalmente no le da el valor adecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después viene la optimización y la optimización es que cuando ese contenido llega a indexarse hay que estar permanentemente viendo ese contenido, a ver si está mejorando o no de posición. Después viene el tema de las mediciones, que como les acabo de decir, es muy importante que ustedes configuren los eventos como conversiones,
dentro de Google Analytics 4 y que estén seguros que está habilitado el tráfico orgánico para que su Google Analytics 4 mida realmente el tráfico orgánico. Eso se los menciono porque hay casos en los cuales nos encontramos que no está habilitado en Google Analytics 4 la medición del tráfico orgánico. Después está la integración con IA, que es parte de lo que hablamos ahora, y por último está la amplificación, que ojalá cuando tengamos nuestra plataforma todos ustedes se animen a utilizarla y ojalá nos den el feedback correspondiente. Les voy a mostrar un caso. Este caso es una compañía muy pequeña que se llama Presti. Ahorita le cambiaron el nombre a Prestati por una situación interna. Entonces, Presti.com.co se lanza más o menos en septiembre, octubre del año pasado. Em, Aquí básicamente lo que hicimos fue orientarnos en keywords que tuvieran una alta intención de compra. Presti hace préstamos en línea a usuarios y como ustedes se pueden dar cuenta en este caso, después de 2 meses, logramos llevar a la cuarta posición el keyword préstamos en 5 minutos sin papeleos. De 4.000 búsquedas de este keyword, al estar en la cuarta posición, con una tasa de clic de 8.3 por estar en la cuarta posición, logramos 333 clics en un mes. Préstamos en línea en Colombia en la posición 10, tasa de clic del 7.5, 107 clics y así sucesivamente. El resumen es, logramos 1.380 clics a la página de Presti. Si ustedes miran su Google Search Console, les puedo prácticamente garantizar que la primera fuente de tráfico en sus sitios web es su marca. Y ahí, ese no es un keyword normalmente transaccional. Entonces, lo que les quiero decir es, si ustedes hacen una buena labor, su marca se pasa a una segunda instancia. Lo que uno tiene que tratar es que la mayor cantidad de tráfico que llegue a nuestro sitio web es gente que tiene una alta intención de compra en el producto que nosotros, o producto o servicio que nosotros vendemos. Entonces, al final de 1.380 clics, de aparecer 29.500 veces en los buscadores, de tener una tasa de clic promedio del 4.7%, hubo cerca de 300 solicitudes de crédito en este mes. Esto fue en el mes de diciembre. La tasa de conversión fue del 21%. Ojo, esto no quiere decir que si ustedes entran al blog de Prestati, que ahora es como se llama, no vean un montón de contenido para las etapas altas del embudo. Claro que hacemos contenido para las etapas altas, para la etapa media y para la etapa baja. Pero lo que buscamos con ese contenido que hacemos es tener una clara estrategia de links internos para empujar el contenido que de una u otra forma es contenido transaccional y ahí es donde le metemos la mayor cantidad o la mayor fuerza. Como se pueden dar cuenta en este caso, ninguna inversión en ads. Es una marca pequeña, lo convencimos de hacer el ensayo y no, hasta hoy, esa marca no ha invertido absolutamente nada en ads. Lo que pasa, ahorita tenemos un problema porque se migró el sitio de Presti a Prestati y en Prestati, pues es un sitio que tiene una baja autoridad. Tenemos que lograr mejorar su reputación para que vuelvan a echar de una u otra forma todos esos keywords a estar en las primeras posiciones. Entonces, como se dan cuenta, este es un caso sencillo, no es un caso que es complejo y donde una alta intención de compra los lleva a unos magníficos resultados sin depender de campañas pagas. Como les dije, 40 minutos de nuestra charla. Em, Quiero darle las gracias a las personas que nos han acompañado y a las personas que les interese nos pueden colocar acá las preguntas en el chat y con mucho gusto las contestaremos. Este webinar lo vamos a poner disponible para que las personas que les interese volver y profundizar en el tema lo puedan ver. Y bueno, de nuevo, mil gracias por habernos acompañado y quedo abierto por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Una persona me puso, cuando hice mi web, quien la hizo nunca me mencionó sobre la autoridad de dominio. Por eso puede ser que mi web no genera ventas. Exactamente. Si tú no tienes problema, me puedes colocar el nombre de tu sitio web y te muestro cuál es la autoridad de dominio que tienes en tu sitio web. Entonces, si quieres compartir eso, lo hacemos aquí en vivo y te muestro exactamente cuál es la autoridad y de esa forma te muestro las implicaciones de eso.
Acá me puso otra persona. ¿Cómo puedo buscar el keyword correcto para mi marca? Siento que es muy difícil hallarlas. Sí. Cuando yo les mencioné que crear una estrategia de contenidos es súper complejo, quiero decirles que no es un proceso simple. No lo es. Tal vez la mayoría de la gente cuando crea su contenido lo crea por intuición y ese es el mayor error que comete el 90% de las marcas. Hay plataformas, y les voy a mostrar, hay plataformas, como les dije, como Ahrefs, como S-Ranking, como Moz y demás, que les dan esta información. Entonces es importante que ustedes, antes de tomar la decisión de invertir y de crear su sitio web, definan claramente sobre qué palabras claves les interesa. Voy a poner un ejemplo. Vendo leche de almendras. Si yo vendo leche de almendras y quiero saber en México cuál es la situación, aquí me dice automáticamente que es muy simple llegar a estar en las 15, en las 10 primeras posiciones, que hay 15.000 búsquedas mensuales y aquí me muestra contra quién tengo que competir. Entonces, lo primero es que fíjense que en la posición 9 hay un medio que tiene autoridad de 8 que se llama Silk, este es silk.mx. Entonces, lo que aquí uno tiene que ver es contra quién tengo que competir en términos de la autoridad de dominio y contra quién tengo que competir en términos de la autoridad del URL. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La autoridad del dominio es única y cada URL tiene una autoridad diferente. Entonces yo tengo que preocuparme porque el URL que responde a la necesidad del usuario tenga una buena autoridad y de esa forma poco a poco voy a ir echando hacia arriba. Entonces es importante que siempre hagan un análisis de keywords con softwares normalmente pagos que les den la información que ustedes necesitan. Otra pregunta, ¿dónde puedo aprender más sobre el Content for Revenue? Como te digo, este es un concepto que desarrollamos nosotros. No vas a encontrar literatura realmente en el mercado hispano de Content for Revenue. Nosotros venimos trabajando desde hace varios meses en esto. Nos dimos cuenta que en el mercado americano hay gente que ya ha hablado ya de Content for Revenue. Entonces, no es mucha la literatura que hay al respecto, te quiero decir. ¿Cuánto tiempo puede demorar en dar resultados el Content for Revenue? La realidad es que, como lo mencioné hace un rato, va a depender muchas veces de la autoridad que tenga tu sitio. O sea, hay tres variables que son fundamentales y vuelvo y la repito. La calidad del contenido, uno, la experiencia del usuario en la página medido en términos de velocidad, dos, y tres, la autoridad que tenga tu sitio o el URL que quieres posicionar. Esas tres son variables fundamentales. Si tú tienes buen contenido, buena experiencia de usuario en términos de velocidad de descarga, pero muy mala autoridad, te toca empezar a construir la autoridad y la reputación a punta de backlinks. No hay otro mecanismo. Para los que no saben, tenemos dentro de We Are Content un módulo donde tenemos a hoy 2.600 medios registrados. Eliminamos hace unos días un montón de medios porque había gente que estaba revendiendo y acá solo trabajamos con los dueños de los medios. Entonces ahí tú vas a encontrar, digamos que toda la literatura para que puedas comprar de una forma simple. Pero entonces, si no tienes buena reputación, no tienes buen domain rating, es claro y es importante que trabajes en eso. Te voy a mostrar, acá me pusiste el nombre de tu sitio. Entonces, mira el nombre de tu sitio y gracias por compartir. Abogadosespecialistas.com.co significa que el dominio tiene una autoridad de 6 en una escala de 0 a 100. 0 lo más bajo y 100 lo más alto. El home tiene una autoridad de 9. ¿Esto qué significa? Y les voy a mostrar acá. El home de abogadosespecialistas.com tiene una autoridad de 9. Si yo entro, por ejemplo, a esta página de Derecho Informático, el dominio, la autoridad del dominio va a ser la misma, que es 6, pero mira que esta página, la autoridad es de 0.1. Entonces, si tú quieres, y voy a coger este como caso, derecho informático, vamos a analizar ese keyword, derecho informático, derecho informático. Recordemos que derecho informático puede ser derecho informático con tilde en la A o derecho informático sin tilde en la A,
que son dos keywords diferentes. Entonces le voy a decir, dame la información de los dos keywords. Entonces, acá de antemano te digo, derecho informático sin tilde en la A, lo buscan 100 personas mensualmente en Colombia, y derecho informático con tilde en la A lo buscan 40 personas al mes en Colombia. Son keywords que son relativamente fáciles para estar en las primeras posiciones. Voy a coger este para que lo analicemos. ¿Contra quién tendrías que competir en tu sitio? Tendrías que competir básicamente contra la UNIR, que tiene una autoridad de 77 y esa página tiene un nivel de reputación de 6, tiene 4 backlinks. Entonces, si tú, lo primero que tienes que estar seguro, y vuelvo y le repito, es que la calidad del contenido que tienes en este URL es mejor que la calidad del contenido que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, hay que revisar y estar seguros que la calidad del contenido es mejor de este URL contra este URL. Bueno, se está demorando en descargar. Segundo, ¿cuáles son los backlinks que tiene este? Ahora, fíjense que este unir tiene un backlink de un sitio que tiene autoridad de 6, uno que tiene 0, otro que tiene 4.6 y otro que tiene 4.6. Entonces, yo te diría, es muy fácil ganarles a los de la UNIR comprando, tú puedes comprar dos backlinks en sitios de autoridad de 20 o de 30 y con eso automáticamente tú vas a tener una mejor reputación. Pero lo primero, vuelvo y repito, es que tienes que estar seguro que tu contenido es mejor que este contenido, ¿de acuerdo? Más profundo. Después de eso, mirar que la página, la velocidad de descarga sea mejor. Y tercero, el nivel de reputación, que es lo que estamos hablando. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿por qué si Wikipedia tiene 1000, no está en la primera posición? Entonces, vuelvo y repito, ¿calidad del contenido de Wikipedia es mejor que la calidad del contenido del otro lado? Puede ser que sí. Pero cuando entramos a ver la calidad de los 1000 hipervínculos, gran parte de los hipervínculos que recibes de otros sitios web viene del mismo Wikipedia, que es el que le da el mayor valor. Entonces, posiblemente Google no considera al mismo Wikipedia y a Wikidata como alternativas. Entonces, es muy factible que esa sea la razón por la cual no está en la primera posición. Aunque yo veo que aquí hay alguna serie de backlinks que pueden no ser buenos. Ustedes dirán, ¿y qué es un bueno backlink? Los invito a que vean el webinar que di hace más o menos 15 días, que lo encuentran en YouTube también, de qué es un buen backlink o no. Entonces, espero haberte contestado de esa forma por qué razón tu sitio de abogados especialistas no rankea posiblemente en las mejores posiciones. Y acá vamos a mirar otra cosa que puede ser interesante para ti. Me voy a volver acá y con esto, ok. Entonces, el sitio de abogados especialistas, ¿cuál es la situación total? Tú tienes 980 palabras claves indexadas, estás perdiendo palabras claves. Esto no es muy normal que esté pasando. ¿Sobre qué palabras claves te estás posicionando? Y en Colombia tienes 776. ¿Sobre qué palabras claves están en una buena posición? Por ejemplo, si tú te buscas sobre derecho laboral en Colombia, estás en la primera posición. De 250 búsquedas que hay en derecho laboral, tú te estás quedando con 171. Es decir, la tasa de clic en tu caso para esto es muy buena. Abogados penalistas estás en la segunda posición, abogados de familia en la tercera. O sea, yo veo que tú estás muy bien posicionado en la gran mayoría de los keywords, lo cual quiere decir en este caso que tú estás haciendo una muy buena labor. En este, por ejemplo, es abogados en Barranquilla, estás en la séptima posición y por eso solo recibes un tráfico por ese keyword de 10 personas de 150 que la buscan. Pero lo que yo estoy viendo es que tú has hecho una muy buena labor con abogados especialistas porque estás en muy buenas posiciones y en las primeras y en keywords que claramente podríamos decir que son keywords transaccionales. Bueno, no sé si me queda alguna otra pregunta, creo que se nos acabó el tiempo. Quisiera darles de nuevo las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Vuelvo y repito, este webinar va a quedar a disposición de ustedes para los que lo quieran ver y de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado.